El impactante milagro de Pablo, perseguidor transformado por la fe y el plan divino de Dios en el tercer año de Joacim, el pueblo de Israel vivía inmerso en un mar de tensiones religiosas y políticas. Una chispa de avivamiento y oposición se alimentaba en las calles de Jerusalén y más allá. Saulo de Tarso, un fariseo ferviente, dedicado y celoso de la ley de Moisés, caminaba con paso firme hacia Damasco, decidido a arrestar a aquellos considerados herejes que seguían a Jesús de Nazaret. La justicia de Dios, como él la entendía, guiaba cada decisión que tomaba. Fue un día radiante, cuando la vida de Saulo habría de cambiar para siempre. Mientras se acercaba a Damasco, de repente, una luz brillante del cielo lo rodeó, dejando a Saulo completamente ciego antes de que pudiera comprender lo que sucedía. Caído de su montura, escuchó una voz poderosa que resonó en su alma: «Saulo, ¿por qué me persigues?». La claridad y autoridad en aquellas palabras fueron como un eco divino que resonó en su corazón. Esa voz, que provenía de la misma luz que había despreciado, estaba revelando la verdad que había estado ignorando. Entendió, en ese instante crucial, que sus esfuerzos por perseguir a los cristianos eran en realidad un acto de rebelión contra el Dios al que creía servir. Guiado por sus compañeros, Saulo llegó a Damasco con el corazón rebosante de confusión y temor. No podía ver la luz del sol, pero internamente una lucha más grande tenía lugar. Se encontraba en la penumbra, atormentado por la culpa de sus acciones pasadas y por su incapacidad para reconocer lo que verdaderamente significaba servir a Dios. Mientras tanto, en la ciudad, un discípulo llamado Ananías se encontraba sumido en la oración cuando recibió una palabra directa del Señor. «Ananías, ve a la calle que se llama Derecha y busca en la casa de Judas a Saulo de Tarso», le ordenó Dios. El temor llenó el corazón de Ananías al recordar las atrocidades que Saulo había cometido contra los fieles. Sin embargo, la voz de Dios le aseguró: «Este hombre es un vaso elegido para llevar mi nombre ante los gentiles». La fe le impulsó, y aunque titubeante, Ananías se dispuso a obedecer. Cuando Ananías se encontró con Saulo, vio en él un hombre quebrantado, su mirada era de un deseo desesperado por redención. Acariciando sus manos temblorosas sobre los ojos de Saulo, dijo: «Saulo, hermano, el Señor me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo». En ese momento, algo como escamas cayó de los ojos de Saulo. No solo sus ojos físicos fueron sanados, sino que su alma se iluminó por la verdad misma que lo había encontrado en su camino a Damasco. Este encuentro divino marcó el comienzo de una transformación que cambiaría no solo su vida, sino la historia del cristianismo. De perseguidor, Saulo se levantó como Pablo, el apóstol, listo para abrazar un llamado monumental. Pero en su mente resonaban preguntas: ¿qué significaba esto para su pasado? ¿Cómo iba a reconciliar su antigua vida con este nuevo llamado? A medida que se levantaba y era bautizado, las dimensiones de su misión comenzaron a desenvueltas, dejando a todos con el asombro de lo que Dios estaba preparando. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Así, comenzaba la historia de Pablo, una vida consagrada a la proclamación del Evangelio, dejando a todos en anticipación por lo que el plan divino tenía reservado a quien antes había sido un feroz enemigo de la fe. ¿Cómo se desarrollaría su misión y qué desafíos le esperaba? Las preguntas continuaban en el aire, mientras el propósito de Dios comenzaba a manifestarse en la vida de un hombre transformado. En los días que siguieron a su conversión,
Pablo permaneció en Damasco, donde comenzó a compartir la gloria del Evangelio. La luz que lo había cegado ahora iluminaba su corazón, y las palabras que habían resonado en su alma se convertían en el fuego que lo impulsaba a predicar. No pasaron muchos días antes de que empezara a discutir en las sinagogas, proclamando que Jesús era el Hijo de Dios. Aquel que una vez había sido un feroz perseguidor se convirtió en un apasionado defensor de la fe que previamente había tratado de erradicar. Los habitantes de Damasco se asombraron al escuchar hablar a Pablo. Algunos se mostraban escépticos, dudando de su genuinidad, mientras que otros se maravillaban del poder de Dios. ¿No es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre?, murmuraban. Pero su transformación era evidente, su elocuencia y fervor se hacían irresistibles. La fuerza de su testimonio comenzó a resonar e inspirar a otros, como las brasas que avivan el fuego. Sin embargo, detrás de la luz resplandeciente de su nueva vida, la sombra de su pasado se cernía sobre él. Sus antiguos amigos, los fariseos, no tardaron en enterarse de su traición. Planeaban eliminarlo, y pronto la ciudad fue cautivada por un súbito cambio en el humor. Así como Dios había revelado su plan a Pablo, igualmente sus enemigos se unieron para deshacerlo, esperando que la oscuridad pudiera extinguir la luz emergente. Los discípulos, conscientes del peligro, lo ayudaron a escapar por las noches a través de una canasta por la muralla de la ciudad. Así, Pablo huía hacia Jerusalén, aún pensando en lo que había dejado atrás y en lo mucho que le aguardaba. Recordó su vida anterior, y aunque sus memorias le producían dolor, no podía ignorar el deseo divino que lo impulsaba. Cuando llegó a Jerusalén, buscó a los discípulos, pero todos temían acercarse a él, porque no podían creer que aún era un verdadero seguidor del camino. Pero Bernabé, un hombre de fe, lo tomó bajo su protección. Llevó a Pablo ante los apóstoles y les contó cómo en Damasco había predicado con valentía en el nombre de Jesús. La historia de su conversión borró las dudas en el corazón de los discípulos, y así, Pablo fue incorporado en la comunidad. Sin embargo, su nuevo entorno no estaba exento de peligros, las tensiones crecían y la hostilidad hacia él no tardaría en asomarse. Mientras Pablo se encontraba en medio de la multitud, recordaba la revelación que había recibido en el camino. En su corazón quedó claro que su misión no sería fácil, pero la promesa de Dios en su vida lo impulsaba a seguir adelante. Empezó a hablar sobre la necesidad de la salvación a judíos y gentiles, dejando claro que el amor del Salvador no conocía fronteras. Como Pablo desafiaba los corazones y tocaba las almas, se cumplía la palabra que había sido dada por el Señor: él sería un vaso elegido. Cada uno de sus discursos era un eco del cielo, una respuesta a la promesa que Dios había hecho a su pueblo. La persecución aumentaba, pero del mismo modo, así crecía la comunidad de creyentes. Mientras sus oídos escuchaban murmullos de incertidumbre en las calles y su corazón latía con fervor divino, Pablo sabía que esto era solo el comienzo de una obra mayor. Su vida, una vez marcada por el odio, se transformaba en un faro de esperanza. Pero, ¿cuál sería el siguiente paso en este extraordinario viaje? Había tanto en juego, tanto que aún no había sido revelado. Así, como un río desbordante, el plan de Dios se intensificaba, dejando entrever que la altura de su propósito pronto se manifestaría de manera sobrenatural, llevando a Pablo a realizar cosas que jamás había imaginado. Mientras Pablo se afianzaba en Jerusalén, no solo en la comunidad, sino también en la comprensión de su misión, una gran agitación comenzó a circular en la ciudad. Las murmullas de las sinagogas se tornaban en ecos de conflicto. Un día, mientras se encontraba en el templo, su corazón se llenó de una inquietud divina. «Hombre, ¿qué es esto que has hecho?», resonó como un silbido a través de su mente. La presión de sus antepasados, así como la persecución que había comenzado a desatarse, lo mantenía alerta. La tensión creció, y algunos hombres de la ciudad se reunieron en secreto, instigados por la rabia hacia el que había sido su antiguo líder. «No dejaremos que hable más en este nombre», decían,
gesticulando con ira mientras hacían planes para confrontarlo. La ira del sumo sacerdote se alzó, y su decisión de actuar era inminente. Al enterarse de sus intenciones, los discípulos de Pablo se unieron a él, reforzando su determinación. Sabían que la radicalidad de su mensaje traerían consecuencias, pero al mismo tiempo comprendían que podrían ser instrumentos en un plan más grande. Con el tiempo, se convocó un consejo en el que los fariseos más influyentes de Jerusalén se reunieron. Este hombre debe ser detenido, afirmaron tajantemente. Se recrudecían las preguntas sobre la legalidad de las enseñanzas de Pablo, quien no solo abogaba por la resurrección de Cristo, sino también por la redención de aquellos a quienes el pueblo judío había considerado perdidos. Mientras así se desarrollaba la controversia, aquel grupo decidió que era necesario presentar a Pablo ante el tribunal. Este se preparó mientras el profundo temor se cernía sobre los discípulos. La noche antes del juicio, se encontró en oración, sumergido en el fuego de la revelación. Decía a sus compañeros: «Estad firmes en la gracia, pues no estamos solos. El Señor está con nosotros». Al llegar el día del juicio, el ambiente era tenso. Los rostros del consejo estaban pálidos, el recinto bullicioso se sumió en un extraño silencio al entrar Pablo. «¿Es este el nuevo apóstol que nos ha desafiado?», un fariseo exclamó, y en ese instante, los ojos de todos se fijaron en él. Pablo, sintiendo la constante fortaleza de Dios en él, levantó su voz: «Hermanos, yo fui cautivo del pecado. Como Saulo, perseguidor de esta misma fe, por la misericordia de Dios he sido transformado. Jesús me reveló la verdad, y ahora no puedo hacer otra cosa que testificar sobre su gloria». Así, el murmullante jurado experimentó una sacudida interna al escuchar su testimonio recobrado. A medida que su relato avanzaba, el consejo escuchaba con atención. Algunos se inquietaban, pues sus corazones empezaban a restaurarse al escuchar cómo un hombre tan perdido había sido redimido. ¿Acaso no puede el Creador dar vida donde no hay?, reflexionaba un anciano rabino, mientras mentes cerradas comenzaban a abrirse al misterio de la gracia. Pero la hostilidad pronto resurgió, y las palabras de Pablo encendieron la ira en aquellos que se negaban a escuchar. En medio de la creciente tumultuosa, el sumo sacerdote se levantó, interrumpiéndolo. Fue entonces cuando una voz resonó desde una esquina de la sala: «Gamaliel, el fariseo, varón de prestigio, exhortó con devoción y calma sobre los peligros de silenciar la voz de la verdad, haciendo eco de la antigua advertencia de profetas pasados». La tensión alcanzó su punto máximo mientras el consejo debatía si debían dejar en libertad a Pablo. Un hilo de esperanza se tejía en medio de la persecución, confirmando que quizás el plan de Dios estaba en marcha de maneras más misteriosas de lo que cualquiera podía imaginar. Ante la incertidumbre de la noche, Pablo sintió la presencia vibrante de Dios a su lado, vislumbrando que lo que estaba por venir era parte de un propósito eterno. El verdadero viaje apenas comenzaba, las naciones estaban por conocer el poder del Evangelio de Cristo. Y al final de ese día, mientras su corazón latía con la pasión de un Redentor transformado, Pablo comprendió que su historia se entrelazaba en el gran relato divino. ¿Qué más deparaba el camino que tenía por delante? Las puertas del mundo se abrirían, y con la mirada fija en el horizonte de la promesa, un nuevo capítulo se revelaba. La soberanía de Dios escribiría líneas que jamás se habían imaginado. Mientras el consejo deliberaba, la tensión se volvía casi palpable en el aire, como si cada latido del corazón de Pablo marcara el compás de una confrontación celestial. La voz de Gamaliel resonó como un eco de sabiduría entre el tumulto, invitando a la reflexión en medio de la confusión. «Si este consejo es de hombres, perecerá, pero si es de Dios, no lo podréis destruir», proclamó. Aquella afirmación sembró dudas en la mente de muchos, inquietando a los que buscaban silenciar la verdad. Los discípulos de Pablo, al otro lado de la sala, intercambiaban miradas. La incertidumbre se cernía sobre ellos con una mezcla de desesperación y esperanza.
¿Qué sucederá si Gamaliel habla con autoridad y se decide a liberar a nuestro hermano? Murmuró uno de ellos, mientras frenéticamente se preguntaba cómo podría Dios usar aquella situación adversa para su gloria. La deliberación se alargó. Algunos fariseos comenzaron a recordar las palabras de las Escrituras que hablaban de la intervención divina y la protección hacia sus siervos. Se citaban historias de Daniel en el foso de los leones, de sus 3 amigos en la horno de fuego, y el Dios que siempre había defendido a sus profetas. Aquel fervor reverberó en los corazones de algunos, encauzando su debate hacia una inesperada dirección. Sin embargo, no todos estaban dispuestos a aceptar la voz de la fe. El sumo sacerdote, con el rostro endurecido por la rabia, no podía contener su furia ante la posibilidad de que se permitiera a Pablo hablar libremente. Sería una herejía dejar que este hombre continúe con su discurso, exclamó, sus palabras cargando la veneno de la tradición y el miedo. Debemos actuar antes de que su influencia se expanda más. En medio de la creciente discordia, Pablo, con el Espíritu de Dios encendido en su interior, tomó un profundo aliento y se volvió hacia el consejo. ¿No está escrito que el justo por la fe vivirá? Preguntó, su voz resonando con la fuerza del testimonio viviente. Si somos llamados a ser siervos del Altísimo, ¿acaso no debemos actuar en consecuencia, de acuerdo con la sabiduría del corazón y no simplemente con la rigidez de la ley? Las palabras de Pablo, mezcladas con su ferviente convicción, comenzaron a reverberar en las mentes que escuchaban. Algunos corazones se movían hacia la luz, e incluso aquellos que habían venido a condenarlo, titubeaban ante la verdad que emanaba de su ser. En esos momentos de incertidumbre, un rayo de estrategia intervino en la discusión del consejo. Ocultas dentro de su deliberación se encontraban fuerzas externas que habían estado observando la escena desde las sombras. Algunos miembros del movimiento de la sinagoga de los libertos, acérrimos opositores de los fariseos, se manifestaron entonces, exigiendo que se renunciaran los derechos a una muerte injusta. Aquella presión externa revelaba que la situación giraba a favor de Pablo. Finalmente, el consejo dio su veredicto. Se le azotará y se le ordenará que no hable más en este nombre. La decisión dejó a Pablo tambaleándose entre el alivio y el miedo, sabiendo que las advertencias del consejo no eran más que el eco de la guerra espiritual que ya libraba en su interior. La promesa de Dios resonaba en su mente con fuerza, recordándole que Él estaba con aquellos que le son fieles. Pablo salió del consejo con la mente y el corazón agitados, sabiendo que la batalla era solo una ocupación en la gran obra que Dios había iniciado a través de él. Al llegar a sus compañeros, compartió la decisión del consejo: no me detendré. Nuestra misión apenas comienza, y la gloria de Dios debe ser anunciada a las naciones. Mientras se retiraban, una sombra de duda se instalaba en el corazón de aquellos que habían sido testigos de la grandeza del Espíritu. Pero enseguida, un instante de revelación golpeó a Pablo: aún en medio de los peligros, hay un propósito más grande. Y veréis el poder de Dios manifestarse. El eco divino resonaba en su espíritu. El viaje de su vida no estaba diseñado solo para él, sino para los millones que aún no habían escuchado. Un nuevo capítulo se abría, y con él, el cumplimiento de una promesa profética. Las olas de la historia se preparaban para un impacto que cambiaría el curso del mundo. Así, la voz de Dios susurraba en el silencio, revelando un plan soberano que iba más allá de la comprensión. ¿Qué otros caminos inesperados de la voluntad divina surgirían de este momento? El tiempo parecía haberse detenido mientras Pablo y sus discípulos caminaban hacia el lugar donde aguardaban. A su alrededor, los ecos del juicio aún reverberaban en sus corazones, impregnando el aire con un sentido de urgencia. La ciudad de Jerusalén, con su bullicio habitual, no daba cuenta de la agonía de lo que estaba en juego. Un fuego celestial ardía dentro de Pablo, empujándolo al cumplimiento de la misión que se había encomendado. Si penitencia y sufrimiento son el camino, seré el que camine en él, pensó Pablo, mientras cada paso lo acercaba más a la comunidad de creyentes que le esperaba.
Eran horas dolorosas y difíciles, pero la visión de su futuro lo sostenía, la promesa de que cada lágrima y cada golpe serían semillas para un nuevo crecimiento. Así dice el Señor, te haré luz de las naciones, Isaías 49, 6. Cuando llegó, sus compañeros lo rodearon como si su presencia fuera el anhelo de sus almas. Pablo, con voz firme, compartió el veredicto del consejo: nos han ordenado no hablar en el nombre de Jesús, pero no podemos callar. Un murmullo de asombro y fervor recorrió la sala mientras la determinación comenzaba a encender un fervor reinante. Las palabras de Pablo se convirtieron en la chispa que avivaba la llama del Espíritu Santo. Nos han azotado, pero no destruido. Si somos perseguidos por la causa de Cristo, cuanto más debemos levantarnos y proclamar su nombre, exclamó, recordando las enseñanzas de su maestro. Mientras hablaba, la luz del cielo parecía filtrarse a través de las ventanas, iluminando cada rostro con el brillo de una esperanza renovada. Y así, se dispusieron a orar. Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que hablen tu palabra con toda confianza. Hechos 4:29. Sus voces se entrelazaron en un clamor apasionado, la unidad de su fe fortalecida por la adversidad. En ese momento, el temblor de la tierra no solo fue físico sino espiritual, como si el mismo cielo respondiese a su llamado. Al abrir los ojos, una ola de energía sagrada inundó el lugar, el Espíritu Santo descendió sobre ellos como un viento recio. Fue un momento de poderosa manifiesta. La sala se llenó del ruido de un aliento celestial. Con cada uno de ellos siendo llenos de poder, comenzaron a hablar en diferentes lenguas, proclamando las maravillas de Dios. Era un cumplimiento de lo que una vez había sido profetizado en el día de Pentecostés, Hechos 2:4. Sin embargo, no todos en Jerusalén estarían complacidos con este despliegue de fe. Los fariseos, al enterarse de la agitación causada por los creyentes, comenzaron a tejer un plan más oscuro. Con corazones endurecidos, decidieron que era tiempo de actuar, una vez más con sangre. Así, la tierra, que escuchaba un nuevo canto, también se preparaba para la oposición. No obstante, Pablo, armado con la revelación divina, respondió a su espíritu inquieto: no temáis, porque soy con vosotros, y aún en medio de la tribulación, veréis la gloria de Dios. Isaías 41:10. Su confianza en el Altísimo no flaqueaba, pues sabía que se cumplían las escrituras que anhelaban la llegada de la luz a cada corazón. Mientras emergían las sombras del conflicto, el futuro se oscurecía. Pero en el corazón de Pablo había una certeza: la oposición no sería el final, sino una transición hacia un capítulo glorioso aún no revelado. Las manos del Señor estaban en movimiento, y aunque lo intempestivo se acercaba, el plan soberano de Dios lo sostendría. La revelación de un destino mayor aguardaba en el horizonte. ¿Qué transformaciones y milagros surgirían de este clamor desatado, y cómo la fe de un hombre podría cambiar el mundo? Mientras las sombras se alargaban en Jerusalén, la atmósfera vibraba con la anticipación de nuevos desafíos. Pablo, después de haber sido colmado por el poder del Espíritu, se preparaba para salir una vez más a las calles, donde el eco de su mensaje resonaría con más fuerza que nunca. La luz divina que había llenado su ser no solo lo transformaba a él, sino que comenzaba a extenderse como un fuego contagioso entre los creyentes. Mirad, dijo Pablo a sus compañeros mientras se reunían para discutir los siguientes pasos. La palabra debe salir hacia aquellos que lo necesitan. Si permanecemos en esta habitación, ¿quién conocerá la verdad? Vayamos donde están los perdidos, donde las almas claman por redención. Su voz estaba impregnada de una fervorosa urgencia que animó a todos a seguirlo. Así, con la fe como su estandarte, se adentraron en las calles de Jerusalén. La gente pasaba, mirando con curiosidad, encontrando en los ojos de estos hombres un resplandor que no era de este mundo. No obstante, la tensión era palpable, y los murmullos de la oposición comenzaban a levantarse de entre la multitud.
Los mismos fariseos que habían golpeado a Pablo y a los demás deseaban poner fin a esta revolución espiritual. Isaías profetizó sobre nosotros, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, proclamó Pablo a las multitudes que se agolpaban. Esta luz es Cristo, el Salvador del mundo. No podemos callar, porque el tiempo de la salvación ha llegado. La voz de Pablo resonaba, y aquellos que escuchaban comenzaban a ser tocados por la verdad que compartía. Mientras tanto, en una esquina oscura de la ciudad, los fariseos se reunieron, inquietos por el creciente fervor en torno a los seguidores de Jesús. Debemos actuar, dijo uno de ellos, hay que apresarlos y acallarlos de una vez por todas, antes de que esto se convierta en una revuelta. Su determinación era fría, y el fuego de la envidia ardía en sus corazones. En esa tarde, Pablo realizó un milagro que dejaría huella. Se encontró con un hombre que había sido cojo desde su nacimiento, sentado en la puerta del templo. En medio del tumulto, Pablo se detuvo. «Mira aquí, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda», exclamó con certeza, extendiendo su mano. Se escuchó un murmullo en la multitud y un asombroso silencio previo a la explosión de júbilo. El hombre, en un instante, fue levantado, sus pies y tobillos fortalecidos, comenzando a danzar y a alabar a Dios. El grito de alabanza resonó por todo el templo, y los corazones se convirtieron en palancas del fervor espiritual. Las voces de la multitud estallaron, algunos se arrodillaron, y otros lanzaron oraciones de agradecimiento. Este hombre es el vivo testimonio de que nuestro Dios es un Dios de poder y de milagros, dijo Pablo, mientras el entusiasmo crecía. Sin embargo, la oposición no tardó en responder. Los fariseos, al enterarse del milagro, se llenaron de indignación y enviaron a sus hombres para que arrestaran a Pablo y a Juan. ¿Por qué actuáis así, cuando se nos ha ordenado no hablar más en este nombre?, gritaron furiosos. Pero Pablo, con la sabiduría que solo el Espíritu puede dar, reafirmó, debéis juzgar si es justo delante de Dios escuchar antes a vosotros que a Dios. El desafío resonó con un poder que no podían ignorar. Mientras los días avanzaban y las tensiones crecían, Pablo sintió un nuevo levantamiento de fe, sabiendo que cada acto de oposición solo alimentaría la llama de la verdad. La persecución no es un obstáculo, reflexionó, sino una oportunidad para glorificar a Dios aún más. Así, la revelación se intensificó. En medio de la oscuridad, el plan soberano de Dios comenzaba a desplegarse, mostrando que el sacrificio y el sufrimiento de sus siervos resultarían en la edificación de una iglesia triunfante. Aunque el camino por delante se oscurecía, la promesa de Dios resplandecía, no temáis, porque soy yo quien yago en esta batalla. Una vez más, se había llegado al umbral de un nuevo milagro y una nueva revelación del poder divino que cambiaría la historia. ¿Qué nuevos desafíos y transformaciones aguardaban en el vasto plan de redención que solo el Creador podía desvelar? Mientras el alba rompía sobre Jerusalén, una luz gloriosa se filtraba a través de las nubes, simbolizando la nueva esperanza que surgía en medio de la adversidad. Pablo y Juan, acompañados de sus hermanos en la fe, se preparaban para una nueva jornada, conscientes de que el Espíritu Santo los guiaba en cada paso. Las calles, aún impregnadas de la emoción del milagro del cojo, estaban listas para recibir la verdad que transformarían vidas. Estamos llamados a ser testigos de su resurrección, decía Pablo con voz firme, no solo en palabras sino también en hechos que muestren el poder del que hemos sido tocados. La multitud, que había crecido desde el milagro, aguardaba ansiosa sus palabras, mientras los seguidores se arremolinaban alrededor de estos mensajeros del Evangelio. Sin embargo, el eco de sus pasos no pasaba desapercibido. Desde la sombra de los edificios, los fariseos vigilaban con recelo, alimentando sus corazones con desprecio y rencor. Este camino de desobediencia no tendrá fin sino a través de la fuerza, murmuraban entre ellos. Uno de ellos, conocido por ser un maestro de la ley, se alzó, diciendo, si proclamamos un silencio,
tal vez la voz de este Jesús se desvanecerá en el olvido. Mientras tanto, en la plaza, Pablo alzó la voz: no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. De repente, un estallido de voces iracundas interrumpió su predicación. Un grupo de hombres cercanos a los fariseos se acercó, con gestos hostiles, dispuestos a arrestar a Pablo y a Juan. Habláis de un Salvador muerto al que proclamáis vivo. ¿Acaso habéis olvidado lo que nuestro pueblo ha sufrido al seguir a este Nazareno? Uno de los hombres gritó desafiante. Pablo, encontrando en su espíritu la valentía del cielo, respondió: es más digno obedecer a Dios que a los hombres. Si el sacrificio de un inocente nos ha redimido, ¿cómo podemos callar ante tal amor? La salvación ha llegado, y con ella, la vida eterna. Al escuchar estas palabras, la multitud se agolpaba más y más, muchos susurraban en adoración, sintiendo el fuego del Espíritu arder dentro de ellos. Pablo, lleno de pasión, relató cómo el mismo Jesús que habían crucificado había vencido a la muerte y ahora daba poder a los que crean en él. Era un momento de unción, una sinfonía de fe y convicción que llenaba el aire. Sin embargo, el odio de los fariseos se intensificaba. Debemos llevar a estos hombres ante el consejo, dijo el maestro de la ley, señalando a los guardias que se acercaban. No podemos permitir que continúen engañando a nuestro pueblo. Es necesario que se vea el fin de este movimiento. Mientras sus captores se acercaban, Pablo recordó las palabras del mismo Cristo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Invocando esos pensamientos, una paz sobrenatural comenzó a llenar su ser, permaneciendo firme ante aquellos que trataban de silenciarlo. Hoy, no me llevaréis a callar, pues en mí arde el fuego de Dios. A medida que lo conducían hacia el consejo, el espíritu de la gente no era de desánimo. En medio del tumulto, levantaron sus voces en oración, clamando por la valentía y la guía de Dios, sintiendo que ellos, también, estaban siendo preparados para el desafío. Mientras Pablo era llevado, una visión se apoderó de él. Vio un gran lienzo extendido, lleno de toda criatura, y la voz de Dios decía: ¿que Dios ha purificado, no lo llames tú común? En ese momento, comprendió que el camino hacia adelante no era solo el de él, sino que el plan divino se expandía más allá de Jerusalén y alcanzaría a todas las naciones. Ya en el consejo, una pregunta comenzó a brotar: ¿y si este movimiento es de Dios, no podremos acabarlo? La preocupación era palpable. La oposición, más intensa que nunca, coqueteaba con la fractura entre ellos mismos. Mientras se preparaban para formular sus juicios, Pablo sintió el susurro del Señor en su corazón, recordándole que lo que estaba en juego era mucho más grande de lo que podían imaginar. Por cada cadena hay una victoria, y por cada persecución, una oportunidad para el Evangelio. Y así, la historia continuaba. La audiencia aguardaba la resolución del consejo, pero el aire estaba cargado de expectación, y los cielos estaban a punto de revelar un nuevo capítulo en el milagroso propósito de la salvación. ¿Qué manifestación del poder de Dios traería este momento de confrontación y qué revelaciones se desatarían para la Iglesia? Mientras el consejo se convocaba, la atmósfera estaba impregnada de tensión. Cada rostro reflejaba un sinfín de emociones: indignación, temor, pero también el susurro de la esperanza. Pablo, de pie frente a los sumos sacerdotes y los ancianos, se sentía como un mártir de la fe, y su corazón latía con fuerza, sabiendo que era un instrumento de Dios en medio de esta tormenta. Señores, judíos, empezó uno de los ancianos, hemos visto levantarse movimientos antes, pero la ley nos enseña que un árbol se conoce por su fruto. ¿Acaso estas enseñanzas han traído paz a nuestro pueblo o solo división? ¿Y qué si este Jesús es el Mesías? Respondía Pablo dentro de sí. Como lo profetizó Isaías, por sus llagas seremos sanados, Isaías 53, 5. Si este es el tiempo que por años hemos anhelado, ¿cómo puede estar mal el proclamarlo? Las miradas entre los fariseos eran de sorprendida inquietud.
Sin embargo, un maestro de la ley se levantó con una mirada decidida. No podemos ignorar lo que este hombre enseña. Quizás debemos reflexionar. Si este movimiento es de hombre, se desvanecerá; si es de Dios, no podremos destruirlo. En lugar de eso, enfrentaremos la ira de Dios. Hechos 5:38-39. Al escuchar estas palabras, el murmullos de la multitud crecían, resonando como un eco de fe. El poder de Dios está en la verdad, clamaban algunos. Mientras tanto, los fariseos comenzaron a morderse los labios, su orgullo era herido, y el temor a las repercusiones del pueblo comenzaba a pesar en su juicio. Mirad, prosiguió Pablo con una fuerza divina que emanaba de su ser. No solo soy un portador de la buena nueva, sino un testigo. Yo era un perseguidor, un hombre que odiaba al nombre de Jesús, vivía en inmensa oscuridad. Pero cuando el Señor me tocó en el camino a Damasco, me mostró que la verdadera luz es incapaz de ser extinguida. Fue entonces que comprendí que todos los que invocan el nombre del Señor serán salvos. Romanos 10:13. En ese momento, una inquietud reverberó entre los presentes. Aquellos que antes se habían constituido en jueces se convirtieron en oyentes, sintiendo a la vez desafío y la invitación a la gracia. Pero los líderes religiosos no estaban listos para ceder ante el mensaje que los desbordaba. Silencio. No podemos permitir que esto continúe. Sufre el que se atreva a hablar de amor y salvación. Mantengamos la ley, aunque no entendemos su cumplimiento en este hombre, insistieron, demarcando una línea irremediable entre las creencias que por tanto tiempo habían defendido y la verdad del Evangelio. En ese instante, el cielo parecía abrirse a lo lejos, un rayo de luz iluminó el rostro de Pablo. Como si el mismo Espíritu Santo susurrara en su oído, recordó el sacrificio de Cristo, el Cordero que quita el pecado del mundo. Qué gran amor nos ha dado el Padre, que ahora somos llamados hijos de Dios. 1 Juan 3:1. La multitud, cautiva entre el temor y la fe, deseaba saber más. ¿Qué es lo que nos ofrece el reino del cielo? ¿Cómo podemos ser parte de esa obra redentora? Se oía entre los finos hilos de murmullos. Ciertamente, hay un propósito en este momento. Dios está haciendo algo nuevo. No se detiene aquí, continuó Pablo, su voz resonando como un eco de la promesa de Dios. Mientras el consejo debatía entre sí, el aire se cargaba de expectativa, la mano de Dios estaba en movimiento. Una influencia que incluía no solo a los apóstoles, sino al pueblo que clamaba por verdad y salvación. Por último, cuando la controversia alcanzó su clímax, el maestro de la ley levantó un dedo como un signo de introducción. Hoy, el camino ante nosotros se bifurca. De nosotros depende discernir la voluntad de Dios en esto. Con cada palabra pronunciada, la historia de la redención se acercaba a una nueva manifestación. Un giro divino estaba a punto de revelarse, la solicitud de testimonio se expandiría más allá de aquellos muros y los confines de Jerusalén. Mientras tanto, en las inmediaciones de la plaza, una figura se movía entre la multitud, con ojos llenos de preguntas y la misión de ser un testigo. Aguarda, porque Dios no solo hará resonar este mensaje en Jerusalén, sino que habrá una manifestación poderosa en toda la tierra, pronunció al detenerse y mirar al cielo. Mientras tanto y sin que ellos lo supieran, un gran plan del cielo se estaba manifestando, uno que abarcaría no solo la vida de los allí presentes, sino el destino de todo el mundo. Las naciones estaban por conocer la verdad, y el héroe de esta historia estaba por revelarse. ¿Cómo lo haría Dios? La respuesta aguardaba. En medio de la creciente confusión y el debate que llenaba los corazones de los presentes, Pablo, aún en pie, sintió el ardor del Espíritu Santo fluir dentro de él. La tensión en el consejo no solo era palpable, sino que amenazaba con desbordarse en un momento de ruptura. En aquel ambiente marcado por el desafío, las palabras que Pablo había pronunciado resonaban como campanas de esperanza. La gracia de Dios parecía palpitar con cada latido,
esperando ser acogida por quien se atreviera a abrir su corazón. Mientras los ancianos intercambiaban miradas, un joven, conocido de todos como Esteban, se adelantó, sus ojos destilaban sabiduría y confianza. El Dios de nuestros padres, comenzó con voz firme, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis ante Pilato, él era el santo y el justo, y vosotros pedisteis que se os soltara a un asesino. Este Jesús es el mismo que ha resucitado de entre los muertos, y en su nombre tenemos el poder de sanar y liberar. La provocación quedó suspendida en el aire como una flecha lanzada al corazón del consejo. Las palabras de Esteban, cargadas de fervor, avivaron el murmullo en la multitud. La chispa de fe se encendió, y muchos se preguntaban cómo podían, ellos mismos, ser testigos de tan grande poder. ¿Cómo pueden resistir esta verdad? Murmuró Pablo a varios de sus compañeros, mientras unos instantes de asombro se convertían en ruido de júbilo. Por su gracia hemos sido salvados. Por su amor somos nuevos en él. La luz del cielo parecía brillar sobre ellos, iluminando los rostros de quienes buscaban la redención. Sin embargo, el corazón de los líderes religiosos estaba endurecido. «Callaos», clamó un fariseo, su rostro iluminado por la ira. «No permitiremos que estas palabras contaminen a nuestro pueblo. Habláis como si fuerais portadores de la verdad, pero es el fuego de la herejía lo que arde entre vosotros». Pero la respuesta vino desde otro rincón de la multitud, donde un anciano lleno de años y experiencia se levantó. «Es suficiente. Los hombres pueden debatir y oponerse, pero no pueden contener el plan de Dios. Es como dice el Salmo, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican, Salmo 127, 1. Aquel compromiso por buscar la verdad, un eco resonante de los profetas, ofreció aliento a los que se habían reunido. Las palabras del anciano se esparcieron como fuego en el bosque, y muchos comenzaron a levantarse, llenos de convicción. Pablo, sintiéndose impulsado por la fe viva que pronto podría transformar vidas, se dirigió al consejo de nuevo. «Soy un testigo de la gran salvación, he estado en el camino de la perdición, pero el Señor me ha llamado por mi nombre. Me ha rescatado para que testifique entre naciones y reyes sobre su infinito amor. Hoy hay esperanza», exclamó, su voz resonando con la autoridad del cielo. Los murmullos se hicieron cada vez más intensos mientras las emociones variaban de la ira a la esperanza. Algunos líderes comenzaron a gesticular, queriendo silenciar a Pablo y sus aliados, pero la multitud estaba cambiando, ya no eran solo espectadores, sino parte integral de lo que Dios estaba haciendo. Pero, en lo profundo de esa gran asamblea, había corazones confundidos, luchando con la fe y la tradición. A medida que cada sermón se entrelazaba con la historia de redención, la verdad de Dios se hacía más irrefutable. ¿Hay realmente un Mesías? ¿Es este Jesús el enviado que esperábamos? Se escuchaba entre susurros. Así fue como la historia de Pablo, del perseguidor al apóstol, comenzó a cambiar no solo su vida, sino la de todo un pueblo. Un gran viento de cambio estaba por descender, y la luz que brotaba de la resurrección de Cristo comenzaba a disolver la neblina del engaño. Y en un instante, mientras la tensión acumulada estallaba en una mezcla de fe y resistencia, la presencia del Espíritu se sintió más viva que nunca. En ese momento, Dios estaba a punto de revelar su voluntad divina, preparando el camino para una obra que resonaría a través de los tiempos. ¿Acaso era este el cumplimiento de las profecías? Un nuevo capítulo estaba justo frente a ellos, y la humanidad estaba a un paso de conocer una revelación aún más asombrosa. La pregunta se levantaba, ¿cuáles serían las próximas señales de este glorioso plan de Dios que pronto se desataría en el mundo? Mientras la multitud se agolpaba alrededor del consejo, un aire de expectación se cernía sobre ellos. La batalla entre fe y tradición se intensificaba, y los corazones latían al unísono con la promesa de un nuevo amanecer. En el centro de esta contienda,
Pablo se mantenía firme, respirando la convicción del Espíritu que lo había transformado. Las palabras de su testimonio eran como flechas, atravesando la muralla de incredulidad que rodeaba a muchos en la asamblea. Pueblo de Israel, declaró Pablo, no es por mis obras que estoy aquí, sino por el poder del nombre que una vez desprecié. Soy un vivo testimonio de que la gracia de Dios es mayor que cualquier pecado, y el amor de Cristo rompe todas las cadenas. Su voz resonaba con una autoridad que provenía de la verdad divina, desafiando la profunda adversidad con la luz del Evangelio. Al escuchar sus afirmaciones, algunos entre el consejo comenzaron a titubear. Los murmullos se tornaban más frecuentes y entrelazados con ecos de inquietud, mientras otros no podían ignorar el sentimiento de la verdad que permeaba la atmósfera. Entre ellos, un joven llamado Esteban optó por alzar su voz con coraje, clamando con fervor, si este Jesús es el que hemos estado esperando, ¿cómo podemos ignorar las señales? Su poder es evidente entre nosotros. Las palabras de Esteban avivaron la llama en los corazones de los presentes. Al mismo tiempo, el consejo luchaba con la pesada carga de las expectativas que se entrelazaban con la tradición. ¿Qué hacer con este resurgimiento de fe?, se preguntaban, mientras una profunda preocupación se extendía entre los fariseos. Pero sus intentos por apagar el murmullo de convicción chocaban contra la fuerza de los testimonios. ¿Pueden permanecer ciegos ante los milagros que han ocurrido? Es el cumplimiento de las Escrituras, exclamó otro discípulo que se unió a la causa. El pueblo clama por redención, y tenemos la respuesta ante nosotros. Sin embargo, la rabia de algunos miembros del consejo se avivaba. Silencio, gritó un fariseo anciano, su voz resonando con ira. No podemos permitir que estas habladurías arrastren a nuestro pueblo a una herejía que desestabilizaría nuestra sociedad. A medida que la tensión alcanzaba un punto de ebullición, Pablo sintió el peso del momento. Sabía que no solo luchaban por su vida, sino por el destino de muchos. Con el ánimo del Espíritu en su interior, levantó su mano en un gesto de paz, escuchadme, hermanos. El Dios que ha sido con nuestros antepasados ha hablado. Si estamos aquí en vano, lo sabremos pronto. Pero si de verdad esto es de Dios, nadie podrá detenerlo. Recuerden lo que hizo con nuestras naciones. Como si las palabras de Pablo fueran el desencadenante de una tormenta, un estruendo de murmullos recorrió la sala. La historia de aquel que fue colmado de odio y ahora era portador de amor resonaba profundamente en sus corazones. Los apóstoles y discípulos miraban a su alrededor, y en sus miradas había un deseo ferviente de ver el cumplimiento de la promesa. Aún hay más, continuó Pablo, sintiendo que la presencia de Dios se manifestaba. Los profetas anunciaron que vendría un Mesías para liberar a su pueblo y llevar luz a las naciones. ¿No somos testigos de esa luz resplandeciente en nosotros? Queda mucho por hacer, y Dios está llamando a su pueblo a levantarse. A medida que Pablo hablaba, el aire se erizaba de expectativa. La fe comenzaba a fluir como un manantial, desbordando el temido silencio. Los murmullos del pueblo crecían hasta convertirse en clamores de guerra espiritual, mientras su fe se elevaba a nuevos niveles. Dios está en movimiento, resonaba en sus corazones, se está cumpliendo su promesa. Pero, no todos estaban dispuestos a ceder. El sumo sacerdote, acorralado, decidió que era tiempo de tomar acción. Callad a este hombre, ordenó con furia, no permitiremos que su voz siembre discordia entre nosotros. La tensión era palpable, las divisiones ya se hacían evidentes, cada grupo enfrentándose a las decisiones de sus corazones. Fue entonces cuando, en medio del clamor, el anciano Gamaliel alzó su voz. Recordando tiempos pasados, habló con peso y sabiduría. Si este movimiento es de hombres, se desvanecerá, pero si es de Dios, no lo podremos detener. Sus palabras, inicialmente llenas de preocupación, comenzaron a sembrar un atisbo de esperanza en una sala ya dividida entre la fe y la tradición.
El consejo, atrapado en el dilema, se debatía entre el deseo de contener la propagación del Evangelio y el respeto a la voz de la experiencia. Una señal divina parecía moverse en el ambiente, como si el cielo se preparara para una revelación monumental. Los corazones en conflicto empezaban a escuchar el eco de Dios en medio del ruido, dejando entrever que la historia de redención apenas comenzaba a desplegarse. ¿Qué otras sorpresas podría haber en este camino de la relación con Dios?, se preguntaron algunos. La voz de Pablo se volvía más firme, y en su interior sentía como el poderoso plan soberano de Dios estaba por manifestarse de maneras incomprensibles para aquellos que aún no estaban dispuestos a creer. Así, la mayoría del consejo se dividió entre quienes optaban por proteger su sistema y quienes no podían negar la verdad que se presentaba ante ellos. Un giro divino se gestaba, dejando a todos con la pregunta inquietante: ¿cómo se desarrollaría este gran plan de Dios en el corazón de un pueblo que tanto había esperado por su redención? Mientras tanto, las puertas del entendimiento se abrían poco a poco, dejando entrever que la revelación no solo cambiaría sus vidas, sino el destino mismo de la humanidad. ¿Qué milagros se derramarían a raíz de esta nueva proclamación? La historia estaba lejos de haber terminado.